Conoce una nueva forma de ver televisión. wowmx.tv. Buenas tardes, amigos de En Tus Propias Palabras. Soy Alejandro Ruiz y ¿qué creen? Estoy muy contento de estar aquí, sobre todo con el tema que vamos a platicar el día de hoy, porque vamos a hablar de heridas emocionales. Estamos con su autora, Adriana Noguera Suárez, pero más que hacer una plática de libro, hemos estado platicando fuera de cámaras sobre tantas cosas que nos pasan a los seres humanos, como depresiones, ¿qué más pueden ser? Llagas, cicatrices, en fin, cosas que nos llevan a ser quienes somos, aunque no siempre estemos contentos con quienes somos. Pero ¿qué les puedo decir? Yo no soy el autor del libro, vamos a hablar con la experta. Adriana, gracias por estar aquí. No, gracias a ti, Alex. Bueno, pues les vengo a hablar un poquito acerca del libro. Este libro les quisiera platicar por qué se hizo. Más que nada, eso les va a ayudar a mucha gente y cuando yo les platico me dicen se identifica. Yo caí en depresión, una depresión muy profunda, nido vacío, cambio de gimnasio, se cerró mi negocio, estaba estudiando unos diplomados y no me gustó la forma que estaban trabajando y me salí. Entonces, como que todo se me vino abajo y yo decía, ay no, pero si yo soy fuerte, pues ¿cuál? Me caí en depresión. Cuando voy con el psicólogo me dice, ¿sabes qué, Adriana? Tienes la herida del abandono. Y yo dije, ¿y eso cómo se come? ¿Como el nido vacío? No, o sea, la herida del abandono, cuando yo, obviamente caí en depresión y el psicólogo me dijo, tengo herida del abandono, yo no sabía ni qué era eso, porque la depresión puede ser por diferentes factores, pero en mi caso era por el abandono, que obviamente yo de niña, mi hermana nace después de 7 años y mi mamá ya me desplaza y siento ese abandono. Ahí surgen las heridas, que son de 0 a 7 años principalmente. Entonces, cuando surge algún evento, se reconecta esa herida cuando uno está grande. Y aunque dice uno, yo estoy bien y tengo la fuerza y todo, no es cierto. Entonces, por eso es tan importante sanar las heridas. Cuando me dijo esto el psicólogo, yo dije, no sé de qué se trata, no sé de qué me estás hablando. Uh-huh. Y dije, empecé a ir con él y me decía, haz estos ejercicios y haz esto, pero pues yo soy una persona que me gusta investigar el origen. Y me di a la tarea de investigar cuáles eran las heridas emocionales y por qué se daban. Y entonces empecé a investigar y fue cuando llegó exactamente pandemia. Entonces este libro es producto de una pandemia. Estaba yo solita y me metí a investigar, a tomar cursos. Tomé muchísimos cursos con personas muy renombradas, un César Lozano, un Enrique Delgadillo, con sus asesores, hasta tomé cómo hacer un libro, igual con el maestro César Lozano, y había excelentes autores que él mismo llevaba. Pero yo investigaba, dije, busqué, me llegaban los libros que amigas me prestaban y investigando, encontré que todo ser humano tenemos siempre una herida, siempre vamos a cargar. Esas heridas nos las hacen nuestros padres. Desafortunadamente, en una forma inconsciente, porque no es a propósito, no las generan. Y entonces son 5 heridas emocionales. Estas heridas, a veces nosotros decimos, ay, pero si no le hice nada al niño, ¿no? Por ejemplo, un papá o una mamá que se van de viaje. El niño se siente abandonado. Pero dice, no, y se quedó con la abuelita y con la muchacha. Pero el niño sintió el abandono. Cuando es adolescente o es mayor, cuando hay un suceso parecido, inmediatamente conecta con esa herida y lo que sucede es que vuelve a caer en ese proceso. Y a veces no entiende por qué se siente así. Es, digamos, por ejemplo, la herida del abandono, la herida del rechazo. Muchas madres se embarazan y por la sociedad, por la familia, por X circunstancias, no quieren tener al bebé. Entonces, desde el vientre ya hay un rechazo y el niño lo percibe. Porque las heridas también se perciben desde el vientre, no nada más ya cuando está uno grande, también desde el vientre. Entonces el niño se siente rechazado y cuando va por la vida
pues luego se encuentran esas personas que no encuentran su lugar, que no tienen un espacio, que no se identifican con nadie y andan rodando. Pero hay que analizar de dónde viene la herida, por eso es tan importante. ¿Me querías preguntar algo? Sí, hay varias cosas que me llaman la atención. O sea, normalmente como seres humanos, si le preguntas a alguien, ¿estás bien? ¿Qué te dicen? Excelente. No de maravilla. problema, sí. Pero cuando empiezas a conocer a las personas, vive un mes con Andrés y verás quién es, ¿no? Te das cuenta de cuáles son sus falencias, cuáles son sus virtudes, a veces mucho más unas que otras, etcétera. Pero vas viendo el tipo de persona que es. Aquí vas a decir con el rechazo, y me voy esto mucho con las parejas, sobre todo con los grandes programas que tenemos aquí, hay veces que plantean los enamoramientos. Y es una de las cosas que siempre hablan, enamoramiento y rechazo. Y te voy a decir por qué. Porque normalmente cuando nos enamoramos, no sé si nos cegamos con nuestras pretensiones, con nuestras pasiones, con nuestras ideas, o simplemente con algo que no nos damos el tiempo de conocer a la otra persona. Y cuando esa persona nos conoce a nosotros o nos tratamos más, surge el rechazo porque normalmente no somos compatibles. No nos dimos a la tarea, entonces empezamos del 10 y resulta que ahorita estamos llegando al 1, ¿no? O 2. Y truena. Y mi pregunta es, las heridas afectivas, sobre todo con los jóvenes, ¿qué tanto están dejando cicatrices en el alma? En los jóvenes y en los adultos. Sí, pero Totalmente. ese es ahorita el grupo de jóvenes. Está muy fuerte esto, más a partir de lo que acabó, bueno, todavía no ha acabado la pandemia, porque seguimos con brotes, y la segunda pandemia es exactamente la depresión. La depresión se da porque, pues, por ejemplo, los chavos, ¿qué pasó? Los chavos y los niños. Matrimonios tronaron muchísimos, Correcto. pero fue una forma masiva. Estaban todos en un espacio, encerrados. Los chavitos o los adolescentes, los niños, no tenían con quién jugar, con quién abrazarse, porque en el momento que se abrazan se generan neurotransmisores que son como la dopamina, la oxitocina, que son benéficos para la salud. Entonces, al no tener un contacto con la demás gente, hace que la gente se retraiga y empieza a caer su energía vital. Y en la energía vital, les digo, se va uno como gorda en tobogán, se van hasta abajo, porque no hay quien los sostenga. Y como no saben de dónde es ni de qué vienen, y aparte, súmale las heridas que todo mundo traemos y no las tienen identificadas, pues no hay manera de que se sostengan. No conocen ni de dónde vienen. Siempre nosotros les criamos las heridas, pero nuestros padres también tuvieron heridas, porque fueron creadas por sus abuelos, luego los bisabuelos y los tatarabuelos. Entonces, estamos cargando con un costal de cosas que ni siquiera nos imaginamos. Es correcto. Y a veces nuestros padres nos infieren heridas. Exactamente. Con o sin razón, ¿eh? Sí, y las adoptamos. A veces ni siquiera existen. Te voy a platicar algo muy curioso, que cuando hice el segundo libro, mi hijo me dijo, oye, mamá, ¿por qué a ustedes les cuesta tanto trabajo vivir solas? Y yo, ¿cómo? Y yo, sí, mami, ve a todas, siempre les cuesta así como mucho trabajo. O no se animan a ir a algún lado solas, siempre quieren ir acompañadas. Y yo dije, pues sí, dice, y siempre estás peleando que no es justo, que no sé qué. La herida de la injusticia la tienes, mamá. Yo dije, pero si yo no he perdido nada, si no he tenido nada, ¿por qué la tengo? Y entonces me puse a analizar mi árbol genealógico y me di cuenta que mis bisabuelos y abuelos habían perdido sus tierras y se las habían robado, pues por la revolución, por las circunstancias diversas. Y dije, era una herida de ellos y yo la estaba usando como si fuera mía. Ni siquiera era mía. Entonces, se lo trasladamos a nuestros hijos, o sea, no nada más transmitimos el ADN, sino también transmitimos nuestros miedos, nuestros traumas, nuestras creencias, cosas positivas también, pero eso no hay problema. El problema es con lo negativo, que ahí sí no hay manera, que si no lo trabajas, ahí estás. Y entonces empiezas con la gente que dices, por ejemplo, te ha tocado jefes muy autoritarios. El jefe autoritario tiene la herida de la injusticia. Uh-huh. Entonces se hace ese jefe que te tacha, te sobaja, te humilla, porque él fue herido de niño y su manera es
Ahora yo soy el jefe y se aguanta y se hace a mi manera. O puede caer en el polo opuesto de ser muy sumiso. Pero generalmente se van hasta siempre por el lado más fuerte, más agresivo. Entonces, eso es por las heridas. Y cuando uno conoce las heridas y el origen y qué es lo que le está motivando, es más empático con la gente y les puedes ayudar más fácilmente a encontrar su solución y la salida. Siempre. Aquí lo muestro en el libro. Doy muchísimas herramientas. Seguramente, ahorita tiene razón, estábamos hablando de los jóvenes, porque reitero, hay muchos programas que están destinados a eso, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con los jóvenes? Que obviamente lo peor que puede pasar normalmente es que generen enfermedades y adicciones, con el rechazo o con las heridas que les infieren. Pero también curiosamente con las personas mayores, o sea, gente que ya tiene más de 40, 50, que quieren darse una oportunidad en la vida y de alguna manera están desesperados llamando la atención o pidiendo y no, o sea, se les olvida que el primer amor es a sí mismos. Y de ahí vienen una serie de complicaciones que, digo, lo hemos visto en estos programas, lo hemos visto en centros, etcétera. No sabes, o sea, los psicólogos deben tener mucha chamba. El problema es que tampoco tenemos la cultura de ir al psicólogo. Lo ven como si fuera algo malo, una terapia. No estoy loco. No estoy loco. Entonces, sí, eso es algo que me llama mucho la atención. Mira, yo creo que este tipo de temas, si los metieran desde escuelas del nivel básico, les ayudaría mucho. Porque, ¿qué sucede? Con frases que seguramente te dijeron, ay, quítate, no sirves para nada. Ay, las calificaciones. Eres un tonto, ¿cómo no sacaste esta calificación? O si estás gordito, ay, estás muy gordo. O si estás muy delgado, ay, mira nomás, te vas a desaparecer. La calavera, ¿no? Y te ponen los apodos. El marrano. El marrano, el cochino, hay miles de frases que te están etiquetando. Y esas frases, de momento, pues dices, bueno, las aceptas, pero al final del camino están penetrando en tu cerebro, así como si fuera, se está incrustando y tú las tienes grabadas. Y tú dices, no pasa nada. Pero en el momento que te ponen a hacer un proyecto, te detienes. ¿Y por qué te detienes? Porque te dijeron que no podías. Y dices, no, mejor no hago el proyecto porque mi padre me dijo que yo no podía, entonces yo no puedo. Y se lo creen cuando tienen la capacidad de desarrollarlo, pero como no han trabajado sus heridas, entonces se bloquean. Por eso es tan importante encontrar qué herida tienes y sanarla. No hay más que otra. Yo tengo un programa de... Perdóname, pero cuando la sanas, hay veces que te deja cicatriz. Siempre, pero ya no te duele. Es lo importante. Okay. O sea, el sanar las heridas no te las va a quitar. O sea, jamás te va a quitar. Pero es como una cicatriz, pero la ves, pero ya no te duele. Porque si te está doliendo, entonces no la has sanado. Eso es lo más importante, que sane. Que aunque la veas, ahí está, pero ya no me duele. Pero, por ejemplo, regresando al caso que te fue, de alguna manera, esa rachita negativa que tuviste, ¿hubo heridas? Claro. Te sanaste, cicatrizaron y todo. Pero de ahí, ¿cómo reconvertiste tu vida? ¿Cómo reinventaste tu vida en aras de ti? En aras de mí. Pues mira, esto fue primero la investigación. Yo soy de profesión ingeniero en alimentos, entonces pues yo hice mi libro de acuerdo a como hice mi tesis. Así está, sinceramente. Me decían, yo le quería poner herramientas de las heridas emocionales. Me decían, ¿por qué herramientas? Dije, pues porque como soy ingeniero, yo siempre digo son de herramientas. Este no es un libro que se va a leer de pe a pa. Vas leyendo y lo vas procesando. Sí, hay veces que dices, ay, estoy en esta etapa, necesito algo y puedes utilizarlo, como un libro de cabecera. Se ha utilizado mucho en las personas con depresión, en los muchachos con depresión, que tengo pacientes que están en depresión y las mismas psicólogas me mandan a decir, salió muy rápido, porque yo las atiendo y ellas también. Me dicen, salen muy rápido. Pues sí, porque encuentran cuáles son sus problemas. Y entonces te voy a decir, yo en mi caso, ¿cómo me sirvió? Vi las heridas y entonces dije, bueno, yo tengo la herida del abandono. La herida del abandono crea una dependencia. Entonces, salirse mi hija se fue a vivir al extranjero, se casó y se fue a vivir al extranjero. Mi hijo me dijo, mami, ya no regreso, ya vivía en Monterrey, ya no regreso. Entonces, eso me sentía como en el nido vacío y aparte de que te encuentras en una situación que ya no tienes un plan de vida. Ya no tienes como qué hacer, como que te truncan, te cortan las manos y dices, ¿y ahora qué hago de mi vida? Entonces, este libro me ayudó a encontrarme a mí misma, porque de alguna manera, pues yo siempre la atención era para mi esposo, para mis hijos, pues para que estuvieran siempre bien, pero aunque siempre tomé cursos,
pues no los aplicaba. O sea, los aplicaba para mis hijos, que me decían, mamá, eres cursienta, y les aplicaba todo lo que la escuela para padres me decían y se lo aplicaba. Pero cuando no se olvida uno de uno, y lo más importante es sanar uno. Entonces, para mí fue como, a ver, ¿quién es Adriana y qué necesita Adriana? Ahora ponerme en primer lugar. Decir, a ver, ahora sí, ya soy Adriana, tengo esta herida, tengo que sanar ese niño interior que está lastimado, que la herida del abandono, pues mi mamá, o sea, mi percepción era que me había abandonado, porque pues en realidad ahí estaba, siempre estuvo. Y pero ahora que se iban mis hijos, pues yo me sentía abandonada y sigo teniendo contacto todos los días, hablo con ellos, ¿no? O sea, sigo teniendo ese contacto y los veo frecuentemente o vienen para acá. Entonces dije, realmente no existe, pero mi percepción en esos momentos era, estoy sola, ¿no? Entonces, Seguro. y cuando te sientes sola dices, ¿y ahora quién puede ayudarme? Como el Chapulín Colorado, y ahora ¿quién podrá salvarme? De igual manera, tú no sabes con qué, y a partir de este libro que les pongo las herramientas, les ayudo a identificar cuál es su problema, y entonces, por ejemplo, pongo lo que es el duelo, todas las etapas que lleva un duelo, ¿no? Porque yo la verdad, yo no sabía nada de psicología, nada absolutamente, y me di cuenta que yo también estaba en un duelo, en el duelo de la pérdida de los hijos. Y en el duelo de la pérdida de la mamá, porque ya dejé de ser como la mamá, porque siempre era, mamá, me ayudas con esto, mamá, la comida, y de repente la casa es vacía, nada más mi esposo y yo, una casa grande y vacía. Pero entonces dije, no, tengo que encontrarme yo, tengo que sanarme yo, tengo que trabajar en mi autoestima, en mi autoconocimiento, y entonces en ser una mejor persona. Y ya me eché casi un año en este libro. Pero además, fíjate que no solo tienes que trabajar en ti, sino tienes que adaptar tus roles, ¿no? Porque en un momento dado, claro, cambian. No es lo mismo la mamá de dos, que es esposa, que la esposa de alguien, que también es mamá de dos. O sea, vas invirtiendo los papeles, ¿no? Fíjate que tienes toda la razón. La semana pasada les comento que al público que yo estaba tranquilamente aquí un jueves y me hicieron favor de traerme un paquete de mensajería. Abro y es tu libro. Y entonces estoy revisando el libro y justamente cuando me quedo leyendo, estoy viendo un capítulo que probablemente lo toquemos ahorita en la charla. Llega otro compañero nosotros, que es César, del programa de las adicciones, enfrentando las adicciones, y le digo, oye, mira, escucha esto. Y empiezo a leerlo. Y me dice, oye, me interesa, ¿me permites leerlo? Esta parte, y le digo, está bien, llévatelo, ¿no? Porque quiero ponérselo a las personas con las que estoy tratando adicciones y todo. Y de repente dije, qué curiosa es la vida, ¿no? O sea, en cualquier momento o en cualquier situación puedes llegar a tener lecciones. Siempre. El chiste es que tengas los ojos abiertos, los oídos bien atentos para escuchar o para verlas, esas lecciones. Y en ese sentido, quizás se tuvo que dar esto para que tú tuvieras la oportunidad de ver todo lo que la vida te estaba enseñando para plasmarlo en un libro. Sí, pues yo plasmé, digo, fue mi catarsis. Literal fue mi catarsis. Dije, a ver, esto me ayudó a salir. Entonces esto le puede ayudar a cualquier persona que esté pasando por algo así. Una adicción está en una depresión. Es directamente proporcional la adicción con la depresión. Porque, o sea, no, su satisfactor no lo llena con algún producto. Y entonces es igual, o sea, estamos en los mismos niveles y la adicción se puede dar en un segundo, ¿no? Porque hay drogas que las pruebas una vez y ya. El famoso fentanilo, como está generaron una adicción. Entonces, por eso, cuando empiezas a ver y entender, yo, por ejemplo, cuando he atendido a las personas con depresión, una señora le decía, no regañes a tu hija. No, es que se le corta las manos, que no sé qué. Le dije, a ver, una persona en depresión lo que menos quiere es un regaño. Una persona en depresión lo que quiere es un apapacho, un entendimiento, una comprensión. Es decir, te entiendo, te comprendo. No es con regaños. Jamás regañes a una persona así. Y además, a veces lo que quieren es un acompañamiento. Acompañamiento. No sentirse solos, ¿no? Exacto, porque la soledad, o sea, en esos momentos cuando yo lo sentí, pues yo decía,
Mi esposo se te iba a trabajar todo el santo día y yo estaba solita, entonces ya no, fue como muy rápido porque fue esto casi en 3, 4 meses que viví todo, me decía el psicólogo, haz de cuenta que te tiraron al ring todo y de un trancazo. Entonces pues sí te quedas impactada y dices, ¿qué onda? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Porque cambia tu rol. Ya ahora eres Adriana nada más, ya no eres la mamá de Héctor, la mamá de Lili, ¿no? Entonces ya ahora eres Adriana y dices, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? Y afortunadamente yo, pues, lo enfoqué y lo canalicé en esto, pero muchos chavos no saben cómo canalizarlo, no saben a quién dirigir, no saben con quién hablar. Ahorita atiendo a una nena y me dice su mamá, es que está en depresión. No estaba en depresión, simplemente la abuelita, siempre le dice que que no hace lo que debe de hacer, que es una tonta, que nada más, que no hace las cosas como ella dice, como la abuela quiere. Le dije, a ver, la abuela tiene conductas tóxicas. No estoy diciendo que sea la abuela tóxica, tiene conductas tóxicas. ¿Tú quieres a tu abuelita? Sí, bueno, síguela queriendo, pero no le hagas caso, porque le está afectando directamente a la personalidad y la niña se siente, pues, desvalida. Pero Adriana, si te das cuenta, a veces cuando ofendes o señalas a una persona, recuerdo que decían, cuando tú apuntas con un dedo, hay 3 que van a ti, ¿no? Es porque también obviamente tienes defectos, ¿no? Pero a veces es más cómodo señalarlos que reconocerlos. Generalmente las mamás dicen, no hagas esto, pero lo dicen porque ellas ya cometieron el error. Y entonces no quieren que las hijas lo hagan. Pero no les explican y no les dicen el por qué, sino se dedican a regañar, a ser agresivas. Y no es con agresión. Nunca va a ser con agresión que salga una persona. ¿Sí? Y no te estoy diciendo, ay, te la vas a pasar besándola y la vas abrazando. No, sino escuchándola, viéndola. ¿Qué necesita? ¿Qué quieres? Platicar con ella, porque somos muy afectas las mamás. Pensamos que estamos ahí, pero estamos haciendo 1000 cosas, menos platicando con nuestros hijos. Seguro. Y mira, también lo que me llama mucho la atención, y aquí lo hemos visto en algunos programas pues que hemos tenido, es que a veces el amor en la etapa adulta, de repente normalmente vienes de 1, 2 o 3 fracasos, o de una serie de fracasos. Fracasos me refiero a rompimientos. Y quieres rehacer tu vida. Pero lo curioso es que no tomas conciencia de las fallas. Te digo, a veces son más tus propósitos, tus expectativas, que la persona. Ajá. Y entonces me dices, ¿es que volvió a fracasar? Pues sí, porque no te diste el lujo de conocer a la persona. No, y deja de conocer a la persona. Y ni siquiera conocerte a ti. Ahorita me dije, hace ratito mencionaste una palabra del enamoramiento. El enamoramiento, si tú divides la palabra, es amor, miento. Entonces, el enamoramiento es la etapa más peligrosa porque no le ves ningún defecto y lo ves todo bonito. Obviamente, por eso es indispensable que tengan un tiempo para conocerse. Claro, ya lo decía Sócrates, ¿no? Conócete a ti mismo. Pues apliquemos lo socrático y conozcámonos. A fuerza, no hay otra. Ahora, en los matrimonios, cuando se desbaratan, hablo mucho del pilar del matrimonio porque son 6 pilares que nos sostienen en la vida, y hablo mucho del pilar del matrimonio que tomé 2 cursos intensivos. ¿Matrimonio? Es el personal, ¿La familia? el familiar, el social, laboral, espiritual y de pareja. Okay. Son los 6 pilares que nos mantienen en la vida. Hablo mucho del matrimonio porque casualmente pues fue cuando empezaban muchos divorcios y yo dije, es importante que es un matrimonio. ¿Cómo se debe establecer un matrimonio? Porque uno se casa y no sabe uno nada de nada. Y no es que, me acercaba con gente y les decía, oigan, ¿y esto? No, pues no sé. Entonces me di a la tarea de investigar. Te digo, tomé 2 cursos con una persona muy especializada en el matrimonio y dices cosas que ni siquiera uno toma en cuenta. Hoy en día ya se está abriendo más eso. Pero bueno, con respecto a la pareja, se desbarata la pareja por X, Y o circunstancia. Y luego dices, otra vuelta se vuelve a involucrar. Y sabes, y con otra, y con otra, y con otra. O con otro, porque también se da. Cuando se están buscando a diferentes parejas, ¿a quién buscan? Esa mamá, generalmente. No es un patrón. No quiero decir que esto es una regla, ni no es un patrón. Pero buscan a mamá. Entonces te separas porque estás buscando a una mamá, no estás buscando a una mujer, estás buscando a una mamá. Es correcto. Fíjate que de lo que también hemos visto y todo,
hay veces que luego los psicólogos dicen, cuando es una mujer mayor estás buscando a alguien que te proteja. Cuando buscas a una mujer menor es para que tú la protejas. ¿Buscas a mamá o buscas una hija? Bueno, eso te lo puedo entender ahora con las famosas cougars o con los sugar daddies, pero a lo que me refiero es, se están creando los estereotipos. Nosotros, los estereotipos no se crean por sí solos, se crean por nuestras conductas. Y ahí es cuando te estás percatando de que siempre han existido, pero como que de repente hay momentos en que más se convierten en una moda. ¿Cuántas veces hay personas que dicen, yo no quiero tener relaciones, solo quiero pagar porque me atendan? Y de repente estás diciendo, oye, entonces vales tan poco como para que tengas que pagar para que te atiendan. Y entonces es lo mismo, solo con dinero te van a valorar, es lo que quieres, y cierta parte de valoración y ciertas estás horas. comprando es correcto. De alguna manera. Y entonces empiezas a ver que la lógica realmente resulta ilógica, sobre todo en las personas. Porque te pregunto, ¿cuántas personas normales conoces? Sí, pues no, ni normales no hay ninguno, porque siempre tenemos ¿cuántas personas lo más normal conoces? Pues sí, no, pues hay de todo. ¿De 100? No. ¿Cuántas puedes decir? No, pues hay de todo. Por eso, es a lo que me refiero. Sí, y somos diferentes y nos tenemos que aceptar, pero siempre yo trato mucho de comprender a las personas. ¿Por qué son así, no? O sea, no es juzgar, no es criticar, sino comprender de qué herida tiene. Por eso a mí fue tan fundamental esto de las heridas emocionales, porque al final del camino, la herida emocional es el niño interior lastimado. Y eres un adulto de 50, 60, 70 años y tu niño interior sigue lastimado y no has trabajado y ni siquiera lo has visto y le has dicho, perdóname o aquí estoy contigo y nada más tú y yo vamos a estar juntos toda la vida. Ni siquiera eso lo has identificado. Entonces, quieres formar una relación cuando tú tienes una carga de traumas y de heridas, y si te juntas con otra persona de la misma manera, pues hacen un shock, pero padricísimo, que obviamente pues después de ciertos años se botan. Oye, Adriana, ¿y cuál ha sido las respuestas que has tenido en las personas que han leído tu libro? Pues mira, a mí me ha gustado mucho que, por ejemplo, las señoras o los señores lo leen y luego lo llegan a leer los hijos, y los hijos son los que me han dicho, le dieron un sentido a mi vida. Como que me ubiqué, como que vi que esto sí me está funcionando. Muchos jóvenes lo han leído y he recibido comentarios de ellos mismos y eso fue una gran satisfacción porque digo, llegar al adulto, no ya de adulto ya metimos la pata, pero que llegue al joven y que cuando pueda establecer una relación el momento que se encuentre con una mente más sana, con un corazón más sano, que mejor, ¿no? O sea, le digo, dice, antes de ser papá, sanas tus heridas. Para que no se las transmitas. O sea, digo, ¿por qué yo le voy a transmitir todos mis traumas y mis miedos a mis hijos? No tengo por qué transmitirlo. Y esto no es que yo voy a hacer, los voy a cambiar. Jamás. Yo no cambio a nadie. Si tú cambias, cambia al de al lado y al de al lado. Y esa es como una onda expansiva y todo el mundo cambiamos. Entonces, es más, en mi segundo libro yo pongo 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros. No sé si alguna vez jugaste ese juego. Ese juego, así total. O sea, yo me sano los demás se van sanando porque van entendiendo y van comprendiendo que así no es las cosas. Sueltas, dejas, te liberas y no cargas, ni les vas a estar queriéndoles cambiar la vida, porque cada quien tiene un proceso, estamos en un proceso evolutivo todos. Entonces los dejas, si te piden ayuda, las das. Y los chavos hoy en día están leyendo este tipo de lecturas que les están ayudando a entender, porque nos están perdidos, no saben ni para dónde van. Adriana, tú dices que los chavos están leyendo, pero nos enfrentamos que México, y en general Latinoamérica, lo que menos hacen es leer. Pues de hecho, México es uno de los países, si no mal recuerdo, es el antepenúltimo, penúltimo en cuanto a lectura. Sí, entonces, claro. decir que lo lean se me hace un lujo a veces excesivo, ¿no? Porque ya no están leyendo. De hecho, alguna vez me decía, te estoy hablando hace 30 años, un profesor nos decía, ojalá que cuando menos leyeran las páginas deportivas, ¿no? Pero ni siquiera eso lo leen. No, ya no. Nada más ya se conforman con los videos. ¿no? Por eso, entonces te digo, eso de leer me parece interesante, pero algo está sucediendo. Algo está sucediendo. Y por otro lado,
la peor crítica o la mejor crítica que puede haber eres tú. Sí. Acabas tu libro de heridas. Y ya cuando empiezas a revisarlo dices, "Uf, no, desde la redacción, desde la ortografía, desde el, no, en fin. La corrección de estilo. ¿Qué tan fuerte fuiste tú? ¿Qué tan severa fuiste? Pues mira, sinceramente este libro fue así, te digo, fue mi catarsis y empecé a plasmar a todo lo que yo estaba sintiendo. Dije, la forma de escribir no soy como un escritor común y corriente, sino yo platico. Si tú te das cuenta, cuando empiezas a leer, me decían, es que como que platicas, sí, porque es mi forma de escribir, pero la gente se encuentra identificada, como diciendo, Adriana me está platicando lo que ella vivió y cómo lo resolvió. Y además, bueno, pues digo, no todas las situaciones las vivía, pero pues se las mostraba porque decía, a lo mejor yo no la tengo, pero alguien puede pasar por este proceso. Por ejemplo, los duelos pueden ser de diferentes maneras. Duelos de que se te muere alguien, duelo de que se muere algún animal, duelo que perdiste el trabajo, duelo que cambiaste de casa, Duelo de viene país, de dolor, de que dolor, algo es que algo te que te genere duele. dolor. Entonces, el duelo, pues siempre tenemos un pequeño duelo constantemente, porque somos seres cambiantes. El cambio duele. El cambio siempre va a doler. Entonces yo dije, tengo que poner las etapas del duelo. Porque, ¿qué es el duelo? ¿Cómo se vive? Cada etapa de enojo, de la negación, de la negociación, de la tristeza. Y tienes que poner todo porque la gente no lo sabe. O a lo mejor lo ha escuchado, pero le pasa como a mí cuando me dijeron de las heridas. Yo nada más sabía que no sabía que ni las heridas existían. Hasta que me dijo el psicólogo, ¿tienes la herida del abandono? Y dije, ¿y qué hay más? Y ya me empecé a investigar y entonces pues no es que vayas por la calle, pero dices, mi hermano tiene esto, mi hermana tiene esto, mi primo tiene mi mamá tiene esto. Y empiezas a entender y a comprender. Como que bajan tus barreras y dices, no tengo por qué ser tan duro, cuando ellos también viven procesos similares al mío, con otras heridas, pero son similares al mío, ¿no? Entonces cuando empiezas desde el amor a comprender, no juzgas, al contrario, entiendes y comprendes por qué son así. Me parece una etapa muy madura lo que estás diciendo. Entender, comprender, atender. Me parece muy bien, pero hay veces que también nos sumergimos en el famoso tráfico, en la rush hour, o como le quieras llamar, y se nos olvida disponer de tiempo para lo que es realmente valioso, y solo le damos tiempo a lo que más nos llama la atención sin justificar importancias. En ese sentido, perdón, lo que yo te pregunto es, ¿qué prioridad le darías a invertir en ti? Pues yo creo que es lo número uno. Okay. Así de fácil. Si no inviertes en ti, porque ni siquiera a veces te das el gusto de tomar un vaso de agua cuando sabes que hay que tomar agua, 8 vasos de agua al día. Ni eso te tomas la libertad. Es justamente a lo que iba. Si vas a invertir en ti, la lectura de este libro es obligada para quien quiera aprender de sí mismo. Exactamente. Son herramientas que les van a ayudar a entenderse, a comprenderse y a sanar. Exactamente así como está en el título, ¿no? Ahora, por favor, para la gente que nos está viendo, diles dónde pueden conseguir tu obra. El libro lo pueden encontrar en Sanborns, en Gandhi, en Sótano. Ahorita está en la Feria del Libro, en el centro de la Ciudad de México, en el Zócalo. Y en noviembre, a finales de noviembre y la 1 de enero, estaremos en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. ¿Y en sitios virtuales? En sitios virtuales no la tenemos más que en las librerías. Ok, entonces búsquenlo ya después de la propaganda que va a pagar acá mi cuata Adriana. Por favor, búsquenlo. Inviertan en ustedes. Saben, a veces se nos olvida que nosotros somos nuestra principal fuente de ingresos, de vida, etcétera. Entonces, metámosle dinero, capitalicémonos en nosotros mismos. Y de esto haces un libro. Hay respuestas positivas o negativas, etcétera. ¿Cómo te atreviste a hacer el segundo? ¿Cómo me atreví? Pues me gustó, la verdad, cuando hice el primer libro, me gustó la aceptación y que la gente empezaba a sanar. Lo vi por ejemplo, tengo una señora que me ayuda en la casa y ella sanó completamente. Si la gente platicara con ella, era una persona que no hablaba nada, que traía mucho la culpa y le dije, a ver, vamos a ver lo que es la culpa. Y me decía, no sea mala señora, antes de irme me puede leer. Y yo se lo leía con mucho gusto. Y la vi que evolucionó, que aprendió, que creció como persona. Entonces dije, bueno,
pues no sé, creo que no soy tan mala escritora. Y lo de las maldiciones generacionales fue porque, en el segundo libro, porque precisamente cuando mi hijo me dijo, mamá, ¿les cuesta trabajo esto? Yo dije, pues sí, lo estamos trayendo sin querer. Y no, ni siquiera yo la he vivido. ¿Por qué la tengo tan incrustada? Entonces soy también biodescodificadora y consteladora familiar. Y entonces tomé todas esas herramientas para hacer el segundo libro. Y dije, fue como encontrar la raíz. Dice, si no sabes a dónde vas, no vas a saber quién eres. Alicia en el País de las Maravillas. Exactamente. Entonces necesitamos saber quiénes somos para saber a dónde vamos. Te puedo decir, qué importante es sanar las heridas emocionales. De una herida emocional puede ser la causante de que te vaya mal en tu economía. Increíblemente en tu economía, porque si estás traumado y todo lo ves mal y te sientes acomplejado y te dijeron que eres un inútil y esto, pues entonces vas a decir, no puedo, y entonces tu economía baja. Y sanando desde la herida emocional, sanando tu niño interior, yo te aseguro que tu economía, tus relaciones, tu salud, porque también esto afecta a la salud, Sin eso duda. es lo más trágico, porque tanto te metieron esa idea y tú la creíste como si fuera verdad, esas creencias que cuando uno nace, pues estás en una mente en blanco y pasan los años y empiezas como esponjita, aprendizaje de papá, de mamá, de la familia, de la sociedad, de la escuela, de los amigos, eso. Y a veces son cosas que no son ciertas y tú las tomas como ciertas y te crearon unos traumas que lo único que van a hacer que te van a limitar. Son las famosas creencias limitantes que no te van a permitir desarrollar ni ir para adelante. Por eso es que desde lo base, que son heridas emocionales, sanando el niño interior, y poco a poco se va abriendo el camino para toda tu vida. Fíjate que también platicando con nuestros grupos de amigos, luego nos decimos, oye, ¿qué daño han hecho a las generaciones las películas de Hollywood? Porque hablan de chico conoce chica, se agradan, salen juntos, se enamoran, viene el problema, superan el problema y son felices para siempre. Y dices, oye, espérate, pero eso sí, de que chico conoce chica está bien, pero de ahí en más de que son felices, etcétera. Las historias de hadas y de fantasías son eso, Son historias de ideales. hadas y fantasías. La vida es mucho más compleja, ¿no? Mira, yo creo que lo más importante es que los problemas siempre van a existir, siempre. Y cuando tienes la manera de que se presenten los problemas y tienes herramientas cómo salir y cómo enfrentarlas, pues no, o sea, aunque lleguen, vas a salir más liberado, de mejor manera. Es como decirte, a lo mejor pasa algo muy, muy feo, pero tu felicidad no va a depender de ello, porque la felicidad va a depender únicamente de ti. Seguro. Así Es que es. nuevamente todo empieza por ti. Uh-huh. Si tú no te amas, no te quieres, no te conoces, seguramente vas a tener un fin distinto a lo que tú quieres. Ahora, también hay que pensar, las personas, ¿cómo deben de menospreciarse? Que regalan su vida a una sustancia, a un producto, a una persona, a una idea, etcétera. De repente renuncian a sí mismas. No, pero te voy a decir, por ejemplo, yo lo veo ahora que estuve viendo la depresión, no se quieren quitar la vida, se quieren quitar el dolor. Entonces, usan ese tipo de sustancias para quitarse ese dolor. No se quieren quitar la vida, ellos quieren aminorar a que ese dolor no les duela tanto y pasarlo de la mejor manera. Es por eso que lo buscan. Es una manera de como sanarse, momentáneo. Va a ser momentáneo, porque al final del camino vuelven a la realidad. Pero no es quitarse la vida, es quitarse el dolor. Y lo pueden hacer tanto las depresivas como las personas con las adicciones. Qué fuerte es lo que estás diciendo. Oye, Adriana, a ti te gusta escuchar, me doy cuenta. Te gusta hablar, también me doy cuenta. Pero las personas que están en sus casas, que no se conforman solo con el libro, sino que quieren tener una charla contigo, etcétera, ¿dónde te pueden localizar? Pues me pueden localizar, puse mi número telefónico o por Facebook. Por favor, dilo. Y si nos hacen favor en producción de pasar sus datos, porque yo creo que es muy agradable. Ahí está. Sí, mira, Facebook. Facebook Adriana Noguera, estoy como Adriana Noguera y en Instagram también Adriana Noguera. Y les doy mi número de telefónico. Eso sí, nada más les pido que me escriban por WhatsApp y yo les contesto. Por cierto, Adriana, ya somos amigos. Sí, es el 55 41 42 21 45. Ahí me pueden contactar. Doy terapias
Ahí está Es tu por teléfono. Zoom, también generalmente los hago por Zoom. Tengo pacientes en España, en Estados Unidos y en toda la República Mexicana. Entonces esto de la pandemia pues nos ayudó mucho a dar las terapias de esa Adriana, manera. ¿y tus pacientes son impacientes en el sentido de que quieren respuestas rápidas a sus problemas? Los llevan toda la vida y de repente quieren llegar a una Fíjate respuesta rápida. que estas terapias que implementamos, bueno, que yo implemento, que son biodescodificación y constelaciones familiares, generalmente en 3 sesiones salen del problema. Y te digo porque he tenido psicólogos que me dicen, Adriana, es que yo he estado con otros compañeros psicólogos y no he salido, contigo con 3 terapias salgo. Sí, porque voy a la raíz. O sea, a mí me gusta ir a la raíz, que esto es la parte de la biodescodificación, ir a las creencias limitantes, vas a la raíz y lo sacas mucho más rápido. Y es tan interesante ese tipo de técnicas, obviamente con esto, porque las identificas y entonces con sus mismas palabras ellos sanan. Es como cuando dices, ya me cayó el 20 porque es así. Y cuando dices, ya me cayó el 20, la persona sana. Fíjate que, bueno, ya tengo esta muletilla de fíjate, ya voy a tratar de cambiarla. No, pero actualmente hay tantas formas de salir de los problemas, con las mediaciones, con los arbitrajes, con las soluciones de controversias, las alternativas. Por ejemplo, la figura del coach también, ¿no? Que en un momento dado, ya sea ontológico, sistémico, o de cualquier otra situación, tratan de ver eso, que de alguna manera tú enfrentes el problema, y el problema está muchas veces en ti. El problema no está afuera, el problema tú lo creas, lo generas, etcétera, y de repente dices, ah, caray. A veces se nos olvida que somos parte de un sistema, o de varios sistemas, o de múltiples sistemas, y entonces cuando empiezas a diseccionar el problema, encuentras respuestas. Tú es lo que haces. Al ir a la raíz, te quitas los arbustos y te vas a las... Directamente. Directo. Y creo que también por tu forma de ser es un diálogo franco. Sí. Yo te digo, en 3 sesiones realmente les ayudo a encontrar su mayor conflicto, su mayor miedo. Generalmente lo que nos limitan en esta vida son los miedos y los traumas. Y véase por donde se vea. El conflicto que tú me digas es un miedo, un trauma. Que no me va bien en el dinero. ¿Qué decían acerca del dinero tus papás, tus abuelos? Y entonces vas a ver que esa idea la tienes tú. Hay gente que es muy rica, por ejemplo, muy productiva, muy afortunada, y se paran. ¿Y por qué se paran? Porque es que cómo voy a ser rico yo y mi familia no. O cómo, si el que tiene dinero, no, lo van a secuestrar o lo van a robar. Entonces mejor no tengo dinero y se paran. Y es por un miedo, porque algo le dijeron en la familia y entonces se le quedó grabado. Entonces hay que ir a esos pensamientos, a esas creencias, para que dices, oye, a ver, eso pasó, pero no te va a pasar a ti. No tiene por qué pasarte a ti, ¿no? Y entonces es a donde vemos el origen del miedo, el origen del trauma, y lo vamos diseccionando y separando y lo encuentras. Porque estas heridas, cada herida tiene un miedo específico. Por ejemplo, la herida del abandono no nada más es el que se vaya, sino cuando se va, por ejemplo, un papá que muere. ¿Cómo se siente la familia? Pues dices, híjole, ¿y ahora quién va a ser mi proveedor? ¿Quién va a educar a los hijos? El mantenimiento de la casa, la mamá tiene que trabajar, o se tienen que quedar solos los chavos, se tienen que preparar todo, o se tienen que cambiar de domicilio, no sé, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, esos miedos hacen que la gente pues empiece a dudar, a titubear, y no ven la fuerza y la fortaleza que tienen en su interior. Entonces, es por eso tan importante encontrar siempre la causa de todo eso. Cuando alguien ha leído tu libro, enfrenta también algo que es el lado sensitivo, los sentimientos. ¿Qué tan fácil es controlar en consulta, por Zoom, los sentimientos cuando empiezan ellos a desahogarse, a tratar de con lágrimas borrar o limpiar sus heridas? Fíjate que yo pienso que las lágrimas para eso se hicieron, para limpiar. Para mí, a veces sí me ha tocado muchas veces que mis pacientes lloran. Y lloran porque ellos mismos dicen, sí, tengo esto y lo entiendo, y no se han permitido ni siquiera sentir esa emoción. Entonces yo les digo, lloren. Es sano llorar, es sano sacar todo eso, porque mientras estamos acumulando y guardándolo abajo del tapete, se va a podrir. Y lo que se pudre, se echa a perder. Entonces, más vale que lo afloren, que lo saquen, y es más, generalmente yo les dejo tarea
es parte de la terapia, 21 días. Yo los veo cada 21 días. Y terapias que me tienen que hacer diario, se tienen que comprometer ellos, porque yo ya les doy la parte, digamos, técnica, pero ellos se tienen que comprometer con hacer diferentes tareas de, pues hay diversas, de grafología, de grafoterapia, de reconocimiento, de meditación, o sea, de diversas, dependiendo del paciente, ¿no? Pero y a veces es lo que les digo, escriban lo que sienten. Permítanse, escriban todo y todos los días van a escribir. A la primera vez van a hacer, yo creo que 5 hojas. El segundo día van a hacer 4 y media y así, hasta que va a llegar un momento que van a decir, va a estar chiquito y lo van a romper. Si quieren, rómpanlo, quémenlo, nadie lo va a leer. Si es el enojo con tu papá, con tu abuela, con tu quien sea, no pasa nada, no lo va a leer. Pero tú estás plasmando esa emoción y la estás sacando. Ya no la tienes aquí adentro, la tienes afuera, que eso es lo más importante. Sacarlo, no dejar nada adentro, que es lo que nos va a enfermar. Me parece espléndido y invito a la gente a que lea este libro. El siguiente, ¿cómo se llama? Me dijiste que se llama Maldiciones generacionales. Maldiciones generacionales, y en general, ya sea este libro o el otro, acérquense a la literatura como una forma alternativa de ver la vida y aprender de la vida a través de un texto, sobre todo cuando son textos calificados, como es el caso. Vienen 2 libros fuertes que lo pueden conseguir, pero ¿qué más sigue, Adriana? Porque ya cuando empieza a escribir, el gusanito empieza a decir ya, síguele. ¿De qué más puedes escribir? Ahorita estoy en una certificación se llama Educador Emocional, donde sea programación neurolingüística, y la maestra, que es una persona muy competente, la directora del instituto, nos puso un proyecto. Entonces, hice un proyecto que se llama Sacar los miedos y los traumas. Y te digo, ahí desglosas exactamente cuál, porque hay 4 miedos y ese es el tercer libro, pero dije voy por pasos. No, claro. Apenas voy, pero la ventaja uno de los motivos por el cual saqué este libro, porque yo dije, bueno, mucha gente sí tiene capacidad económica para ir con un psicólogo, con un psiquiatra, válido, pueden ir, pero ¿qué pasa cuando las personas no tienen esa capacidad monetaria? O no tienen el tiempo, o no pueden, o diferentes circunstancias. Este libro no nada más le sirve a ella, sino yo veo que se los prestan a sus hijos, a sus familiares, y entonces empiezan a sanar todos. Digo, por un módico precio, a diferencia de una terapia, es mucho más barata que una terapia, un libro, y te puede ayudar toda tu vida. Recuerdo mucho que en la escuela nos decían, tienen un problema, lean el Quijote, lean la Biblia. Y de repente decimos, oye, profesor, ya en corto. Acabó el semestre o el año y lo leímos y todo, pero no nos sacó del problema, pero sí te distrajo. Exactamente, hay Entonces, que distraer la mente. hay veces que tienes que salir del problema para entenderlo. Fíjate que pongo algunos, vas a decir, ¿y esta por qué puso versículos de la Biblia? Estaba yo, uno de los psicólogos, y en pandemia ya no me revisa, ya no me atendía, y mi hermana me recomendó un pastor. Y fui con un pastor. Y yo dije, ay, no, ¿cómo? ¿Cómo yo con un pastor? Pues no. Y me decía, ¿por qué no lees Proverbios? Y yo me echaba Proverbios. ¿Y por qué no lees los Salmos? Ah, pues sí lo leo. Y sí encontraba muchas cosas que yo decía, ay, así como el rey David sentía hace 2000 años, yo también estaba con esa tristeza. Y ay, qué curioso, los mismos problemas que de hace 2000 años los tenemos ahora. Y empecé a ver mucha similitud. Entonces, pongo muchos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, hay uno que me marcó mucho que decía que estaba una persona postrada en su lecho y se quería meter al agua para limpiarse y sanar, y no podía. Entonces decía que le ganaban y le ganaban. Y llega Jesús y le dice, ¿qué quieres? Dice, es que me ganan. ¿Quieres ser sano? Sí. Entonces, pues ya lo meten, dice, ahora eres sano, toma tu lecho y anda. Entonces decir, toma tus cosas, toma tus sentimientos, toma eso y muévete. Era como una interpretación de, ok, están diciendo esto, pero ¿a qué se refiere exactamente? Ver un poquito más el trasfondo, decir, pues si el Maestro Jesús estaba diciendo, pues agárrate toda tu basura y tu cochinada, tira lo que no te sirve y avanzas la vida, ¿no? Y así es. Entonces, es el primer psicólogo él. Y por eso hay mucha referencia. Y a la gente fue como diciendo, ¿por qué lo hiciste? Y después cuando lo empiezan a ver desde ese punto de vista, le dan como otro sentido. Excelente, Adriana, nos tenemos que ir. Sí, claro. Ya estamos para concluir la entrevista. Te agradecemos mucho. Ya saben, heridas emocionales. Y
Me gustaría que me contestaras la última pregunta. Sí, dime. En las propias palabras de Adriana Noguera Suárez, ¿quién es ella? Pues soy una mujer que he encontrado la paz, el amor y la felicidad. He encontrado en mi sentido de vida, mi proyecto de vida y mi misión de vida. Al principio puse que a mí me desahuciaron a los 14 años. Se me fue un virus al cerebro y me desahuciaron y vi el famoso túnel y nadie me explicaba qué era eso. Esa fue, yo creo que siempre mi búsqueda, como para qué yo vine aquí y para qué Dios me dejó en esta vida. Entonces, esto hoy veo para dónde voy y cuál es mi misión de vida. Y eso ha sido que me ha cambiado el mundo completamente. Excelente, seguro que sí es. Tienes una misión en la vida, seguir escribiendo. Y lo único que puedo decirte es muchas gracias. Gracias, Y sobre todo Alex. gracias a ustedes que nos han seguido, estas siendo tus propias palabras. Y hemos hablado de heridas emocionales. Hasta la próxima. Gracias, Alex.